Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos ahora el gusto de contar con la presencia de Abraham Verduga, un joven intelectual guayaquileño que forma parte de una generación que está sorprendiendo al país por su promesa. El momento de pedirle que se presente el mismo empieza planteándose como militante de la Colmena. Así es que nosotros también empecemos por ahí. Abraham, muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos, ¿quién eres y qué es la Colmena? Estimado Pedro, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, por tu presentación generosa. Sabes que yo me distancio un poco no porque sienta que tenga alguna connotación peyorativa, ni mucho menos, pero me distancio un poco de aquello de intelectual, ¿no? Me gusta más pensar en términos del intelectual colectivo, el intelectual orgánico que reivindica Gramsci, ¿no? Yo creo firmemente que debemos bregar por la construcción de un bloque histórico, un intelectual colectivo, un sujeto, un nosotros político, que pueda abrazar las luchas, pero siempre de manera transversal, ¿no? Creo yo, sí, no sería una insensatez pensar en la importancia de los liderazgos, pero yo prefiero abrazar la idea de un liderazgo colectivo, ¿no? Y bueno, la Colmena es el colectivo al que yo me debo. La Colmena tiene ya algunos años disputando sentido común, 6 años ya. Nace este colectivo justo el día después de mi despedida, cuando fui expulsado de Ecuador TV. Yo estuve algún tiempo trabajando en la televisión pública, en la extinta televisión pública, ¿no? Tenía ahí un programa de opinión, Mundo al Revés, disputábamos sentido común, hacíamos una comunicación contrahegemónica. No me gusta mucho el calificativo de comunicación alternativa, ¿no? Porque eso supone disputar el sentido común desde la periferia, desde la marginalidad. Y no, yo creo que nosotros debemos disputar la centralidad del tablero, ¿no? Yo prefiero hablar de comunicación contrahegemónica. Y entonces la Colmena nace justamente el día después a que me expulsan de Ecuador TV. Lenín Moreno me veía ya como una ficha incómoda. No recuerdo cómo se llamaba este secretario de comunicación de esa época. Michelena, recuerdo bien que levantó las alertas cuando yo armé una tertulia sobre el caso Julian Assange, ¿no? Yo veía bastante sospechoso que Moreno ya empezaba a hablar del hacker Julian Assange, ya era un cambio de terminología, ¿no? Y nada, yo propuse una conversación, siempre tratando de buscar contrapuntos con diferentes voces, pero eso no gustó nada, sobre todo la crítica editorial que se hizo desde el programa a las formas que estaba empleando Lenín Moreno con respecto al caso Assange, ¿no? Y mira la paradoja, Pedro, yo en Ecuador TV estuve algunos años también, tuve un tiempo también en Telesur, participé en un año y medio más o menos como presentador en esa multiestatal. Cuando yo regreso a Ecuador TV y le propongo a Javier Lazo, en esa época gerente de Ecuador TV, que hagamos este programa, yo nunca tuve ningún tipo de mordaza. Yo ejercité la crítica, inclusive contra el gobierno del expresidente Correa, una crítica sensata, ¿no? Honesta intelectualmente, y nunca tuve ningún tipo de mordaza. Eso yo siempre lo reivindico, ¿no? Eventualmente me decían, oye, quizás te pasaste un poquito, ¿no? Pero más allá de eso no tenía ningún problema, ¿no? Y es Moreno, el hombre que se instala en el país gritando a viva voz que ya eran momentos de la libertad, ¿no? Que ahora la libertad vuela alto, ¿no? Y circula libremente. Bueno, qué paradoja que en el gobierno de Moreno yo haya sufrido esa censura, ¿no? Fue la Entonces, nada, intronización la colmena, del doble speaking, del doble discurso. Aquí es una mezcla, ¿no? Es H.G. Wells, es Huxley, es claro, Kafka, ¿no? O sea, aquí todas las técnicas y todas las tecnologías de poder para enrevesar la mente han sido utilizadas como experimento, como conejillo de indias con el pueblo ecuatoriano. Terrible. ¿Cuáles serían las tareas entonces de construir el buen sentido al interior del sentido común entonces, Abraham? lo discutimos todo el tiempo en la colmena, ¿no? Hemos tomado la decisión, Pedro, de disputar sentido común, pero no hacerlo de la forma convencional, ¿no? Cuando hablamos un poco de la estrategia de la izquierda, eh, podemos inclusive intuir cuáles son las formas de llegar a ciertos públicos. Pero creo que no estamos siendo lo suficientemente generosos ni estratégicos como para llegar con nuestros mensajes, con nuestros valores, con nuestra forma de ser y estar en el mundo, de forma potable. O sea, yo creo que debemos empezar a
manejarnos con otros registros. El lenguaje debe ser propuesto de una forma distinta, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? Y hay un librito que yo estoy leyendo, que lo tengo por aquí, de una autora española, una filósofa, se llama Elizabeth Melancolía. Duval. Melancolía es el título. Más que recomendable, te lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Y bueno, este librito que se llama Melancolía es un ensayo maravilloso, provocador en cada página, que tiene la virtud o la insolencia, como queramos verlo, de sacarnos de nuestra zona de confort, a quienes predicamos o practicamos, en el caso de los militantes, bueno, valores progresistas, ¿no? Y la izquierda, reflexiona Duval, cae a menudo en la tentación de refugiarse en la melancolía, ¿no? En la nostalgia de los símbolos, nos agarramos mucho a los símbolos, tendemos a fetichizar los símbolos, ¿no? Y tendemos también a caer en la autocomplacencia de la derrota, ¿no? Pueden derrotarnos, sí, pero nunca cederemos principios, ¿no? Eso suena bastante coherente, ¿no? Pero el problema es que en esa pureza ensimismada no transformamos absolutamente nada. O sea, ¿dónde quedó la vocación transformadora de la izquierda? No basta con autocomplacernos en la pureza de la derrota, ¿no? Reconfortarnos en eso es bastante triste, ¿no? Y yo creo que eso se ha descubierto en uno de los principales problemas, una de las principales tragedias de la izquierda, ¿no? Sobre todo me refiero a esa izquierda más ortodoxa, que ha convertido a los textos de Marx casi que en liturgias escritas en piedra, ¿no? Pero es que los textos son herramientas y eso es lo que debemos entender. Nada más que eso, son herramientas. Y en ningún caso esas herramientas deberían sustituir a la realidad. Entonces ahí tenemos a cierta izquierda invocando, inclusive hoy en el año 2023, la dictadura del proletariado. ¿A quién convocamos con eso? ¿A qué joven convocamos con la palabra dictadura, Pedro? Hoy por Todavía hoy. hay de ¿A quién esos. ¿Dónde convocamos? encuentras de esos? ¿En Guayaquil? Por acá, por Quito, parece que no existen. Por ahí existen, ¿no? Son minorías ruidosas, pero existen, ¿no? Y los tenemos ahí hablando del materialismo dialéctico. Pero Los mira, yo tenemos no le pensando. vería tanto problema a que haya esa izquierda ortodoxa que reivindique esas tesis difíciles de explicar, pero de mucha profundidad. El problema es que para algunos quien debería encabezar la dictadura del proletariado es Guillermo Lazo, pues. Tal cual, tal cual. No, y no estamos entendiendo que estamos en una nueva etapa, ¿no? En esta etapa neoliberal del capitalismo, donde el propio trabajador, por ejemplo, ya ha privatizado su fatiga, ¿no? Cada vez resulta más difícil interpelar a eso que llamamos la clase obrera, ¿no? ¿Qué es la clase obrera en el año 2023, ¿no? Muchos simplemente no se reconocen como miembros de esa clase. Y eso también es un triunfo del neoliberalismo en la cultura. La Y del realidad es que hoy, posmodernismo. totalmente, transitamos por una época posmo, y eso es muy difícil hacer política con esos mimbres, ¿no? Es muy difícil. Bueno, ahí Hay una coinciden, autoexplotación. ahí convergen por un lado Ayn Rand y por otro lado Michel Foucault en el planteamiento del empresario de sí mismo, ¿no? Y justamente esta fatiga, la autoexplotación, ya no es solamente de la familia a lo Chayanov, sino que es también la autoexplotación de uno mismo, en el que ya se plantea una situación en el que hemos interiorizado tanto la agenda del capitalismo en el que se nos plantea una situación de exprimirnos, pero hasta el agotamiento, ¿no? Totalmente. Hay un autor coreano también, Byung-Chul Han, que está bastante de moda. No comparto todo lo que propone Byung-Chul Han, pero hay libros bastante provocadores, ¿no? Y él habla justamente de esos proletarios que son eh, eh, capitalistas aspiracionales. O sea, imagínate tú esa contradicción, ¿no? Y Trepadores, esa pongamos. autoexplotación. Trepadores para acomodarlos más al lenguaje nuestro, Para hablando hablarlo más en criollo. morocho, que todos nos entiendan. Y sí, es verdad, nos hemos convertido, ese sujeto del rendimiento, esa es la palabra que usa Han, nos hemos convertido en sujetos del rendimiento, ¿no? Somos agentes emprendedores de nosotros mismos. Y Sí. prácticamente el ser humano ha quedado reducido a ser un órgano sexual del capital, que lo va reproduciendo de forma permanente, ¿no? Pero volviendo a Duval, y perdóname No, la antes de que divagación. sigas, sigamos de esta línea solamente por ubicar una Sí, alerta, claro. porque a partir de esa argumentación, lastimosamente, Byung-Chul Han está planteando de que precisamente porque ya nosotros somos los agentes de nuestra propia explotación,
ya no es posible el cambio, ya no es posible la revolución. Yo creo que ahí hay que poner una seria alerta, ¿no? Al contrario, las tareas de la revolución son ahora más profundas y en eso habría que recuperar Ujú. a gente como el Che, a gente como Sartre, desde distintas posiciones y latitudes, que planteaban el tema de la revolución como un problema de reconstruir al ser humano, ¿no? Y entonces yo creo que aquí las tareas del cambio, las tareas de la coyuntura, así como se ven tan desoladoras en el caso de nuestro rincón, se tienen un planteamiento también universal, porque es parte de la tarea de la reconstrucción, de crear al hombre nuevo, al hombre, a la mujer nueva. Totalmente de acuerdo, pero hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Revolución para qué? Porque muchas Ujú. veces reivindicamos las banderas revolucionarias y no nos preguntamos finalmente para qué, o sea, ¿para qué la revolución? ¿No? Parece que nos regocijamos en esa pulsión por eh, abrigar cualquier discurso antisistema, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué somos revolucionarios? ¿Por qué nos constituimos como sujetos revolucionarios? ¿No? Y reivindica esta autora que te digo, Duval, la necesidad entonces de que abracemos la felicidad como un proyecto político. Esa sería la respuesta. ¿Para qué queremos la revolución? Finalmente, ¿para qué estamos en el mundo? Si no es para ser felices. Porque se puede ser feliz, nos dice Duval, justo en la primera página de este librito. Se puede ser feliz pensando en los demás. Te lo leo, dame un segundito. He sido muy feliz pensando con los demás en medio de coyunturas tristes. Mira cómo arranca este libro. Se puede ser feliz en medio de coyunturas tristes, ¿no? Es decir, se puede conocer el amor, se puede conocer la amistad en un planeta que arde, nos dice Duval. Y te leo aquí este parrafito que me parece por demás elocuente. Dice, se puede ser feliz cuando se queman parques nacionales y cuerpos rotos, mueren entre calor, trabajo, extenuación. La felicidad que late incluso en corazones aún incapaces de amarrarse al mundo, que no han encontrado la permanencia, el futuro o la estabilidad. ¿Hacia dónde quiero llegar con este planteamiento? Es claro que este es un pensamiento impopular en la izquierda, porque tendemos, como te decía, a mirar con cierta felicidad y ese no estábamos grabando, Se cortó ¿o un sí? ratito, se cortó un ratito. Ah, bueno, Sigue nomás. me avisa si continuamos, Sí, Pedro. más bien, sigue nomás y más bien si es que yo desaparezco para estabilizar la señal, no te preocupes, tú sigue nomás conversando. Si desaparezco la Muy bien, no te imagen, preocupes. ya, Entonces, sigamos. sí, no te preocupes. En esta línea, ¿no? En esta línea que te planteo sobre el por qué somos revolucionarios, qué buscamos con la revolución, si no es, digamos, ser felices, alcanzar la felicidad. Te decía que este es un pensamiento hasta cierto punto impopular en la izquierda porque miramos con desconfianza a cualquier persona que se reconozca como una persona feliz, que haga esa declaración, yo soy una persona feliz. Y hacemos comparaciones, ¿no? Si ese habla de felicidad, bueno, es porque muy seguramente lo hace desde una posición de cierto privilegio, ¿no? Empezamos a mirar con desconfianza. O porque esa persona quizá tiene una cierta estructura de afectos, contactos que lo apoyan, ¿no? Que le aportan seguridad. Si alguien se jacta de sus placeres, entonces será porque no sabe lo que es el sufrimiento, no ha sufrido lo que yo he sufrido, ¿no? Así de fácil. No ha sufrido como yo, no comparte mis dolores, no sabe lo que son los padecimientos. En definitiva, cuando escuchamos a alguien hablar de felicidad, tendemos a la sospecha, ¿no? Asumimos, porque así lo hemos aprendido, desde este lugar donde nos reconocemos en la izquierda, que hay algo falso en ese disfrute del otro, ¿no? Que no es como yo. ¿Y por qué hacemos eso? Es la pregunta en la que he venido pensando en estos días, ¿no? A partir de este ensayo que nos propone Duval. ¿Cuán útil resulta eh, esto en la disputa política? Entendemos que el calificativo de resentidos sociales que a menudo se nos respeta, ¿no? Ustedes los de izquierda son resentidos sociales, aunque injusto, es un calificativo injusto, es devastador para nosotros, porque no podemos seguir haciendo política desde el resentimiento, y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a los jóvenes estudiantes de la escuela, ¿no? Que es este brazo de formación política de la Colmena. No podemos pretender que todo lo que escuchamos encaje en nuestra forma de ver el mundo, o en esos discursos a los que estamos acostumbrados, yendo de lamentos, quejas, dolores, todo tipo de vulnerabilidades. No es correcto, no es correcto presuponer que
Si la otra persona se declara feliz, es porque se trata de un alienado, ¿no? Que vive en una burbuja. Yo creo que eso sería, digamos, lo más fácil, la conclusión más fácil. Si es feliz, si se declara feliz, es porque está alienado completamente, ¿no? Si nos damos cuenta, Pedro, nos resulta más fácil concederle mayor grado de verdad a personas melancólicas, ¿no? A quienes se declaran sufrientes, que a quienes se declaran felices. ¿Y por qué pasa esto? Me pregunto yo. ¿Por qué asumimos que el cinismo es sinónimo de seriedad, ¿no? De responsabilidad? Es como si la melancolía tuviera un efecto seductor en la izquierda. Ojo, yo no pretendo frivolizar con el dolor. No digo aquí que relativicemos los desarreglos sociales, porque todo es un problema de actitud. No, no, yo no suscribo esa filosofía mindfulness, ¿no? Pensamiento positivo, basta con hacer puro yoga y la ley de la atracción, ¿no? Eso es propio del neoliberalismo. No, no, no. Yo entre un psicólogo y un sindicato siempre aconsejaría afiliarse a un sindicato, eso está claro, ¿no? Los desajustes sociales los resolvemos en colectivo, no los gestionamos de forma individual. Pero lo que quiero decir, siguiendo a Duval, es que la izquierda debe ser capaz de inspirar un horizonte feliz, ¿no? A mí me parece una conclusión maravillosa. No solo combativo, porque estamos siempre en esa dinámica del combate. Tenemos que inspirar también un horizonte feliz, ¿no? Con alegre rebeldía, decimos en la colmena. Porque, como te decía, ¿para qué estamos en el mundo si no es para ser felices, ¿no? Y en ese proceso de conquista de nuevos horizontes civilizatorios que no son fáciles, que supuestamente son imposibles, nos han dicho que no hay alternativa, ¿no? Habrá seguramente habrá frustración, pero debemos también poder disfrutar del proceso, de la lucha. No hacerlo siempre desde la heroicidad, ¿no? Desde, digamos, el martirio, ¿no? Tenemos muchos mártires en la izquierda. Tenemos que poder disfrutar del proceso, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? No solo que es deseable, es necesario. Creo que por salud mental debemos poder hermanarnos en las luchas que tenemos por delante, que son muchas. Es que es esa Entonces alegre la militancia, rebeldía que construye y justamente se sí, vuelve alegre en la esperanza de encontrar otros horizontes y se vuelve rebelde en el ejercicio de una libertad que significa romper con lo que el sistema te mete adentro. Y en ese sentido yo creo que ese título que mencionas de Duval de pronto puede tener un complemento en lo que, en esa distinción que hacía Freud entre lo que es el duelo y la melancolía, ¿no? Y cuando hablaba del duelo, cuando hay una pérdida, obviamente hay un golpe, y cuando hay una pérdida la puedes afrontar con el duelo, es decir, sufriendo uh-huh. y marcando las condiciones de tu adaptación a las nuevas luchas, pero también podrías hacerlo precisamente con la interiorización, y eso es la melancolía. El momento en que internalizas y marcas, y ahí está justamente muy en sintonía con esta ideología neoliberal y posmoderna del empresario de sí mismo, de asumir todas las culpas, en el que esa interiorización del deber se vuelve en una bronca en contra de ti mismo que puede proyectarse como una cuestión de resentimiento, ¿no? De resentimiento contra el mundo, que en realidad es un resentimiento contra ti mismo. Yo creo que ahí se plantea justamente la posibilidad de marcar otro rumbo en la construcción de esas alternativas. Y sí hay una línea de trabajo en ese sentido. ¿Cómo ser alegremente rebelde ante un sistema que se está desmoronando por los cuatro costados? A nivel mundial, la corrupción, la incompetencia, las crisis bancarias, la guerra, la violencia, la mentira, la posverdad. A nivel local, bueno, lo mismo, pero empezando desde la posverdad, la corrupción, la violencia, el escalamiento, un deterioro rarísimo que se ha dado pocas veces en la historia, en tan poco tiempo, un deterioro tan brutal de la sociedad, de la institucionalidad, de la democracia, de la verdad. ¿Cómo ser alegremente rebeldes ahora, Abraham? es muy difícil, ¿no? Ojalá yo tuviera una respuesta fácil, ¿no? ¿Cómo practicar la alegría en medio de la desolación, ¿no? Parece una insensatez. O sea, este tipo que está proponiendo, ¿no? Está proponiendo fresitas en un contexto en el que el país está desangrando. Pero yo lo creo y lo defiendo, Pedro. Hay una frase de Santoro, no sé si ubicas a este pensador argentino, ¿No? Leandro Santoro, Ah, sí, lo que me conozco. gusta mucho, ¿no? Es un Eh, joven, ahí lo conozco. Hay un Leandro Santoro, no sé si es es... radical, sí, Leandro Santoro, Sí. ¿no? Él dice que necesitamos algo así como recuperar la poesía como herramienta
de lucha y de concientización. Yo cuando leí eso dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, recuperar la poesía, ¿no? Ya dejémonos de vaina, o sea, hablemos claro, ¿qué es esto de recuperar la poesía como herramienta de lucha? ¿Qué carajo es eso? Luego leyéndolo, con más detenimiento, escuchándolo, lo que dice Santoro es que tenemos que hacer de esa capacidad poética de soñar, ¿no? De pensar en ese mundo más justo, una experiencia colectiva, ¿no? Es decir, debemos vivir la militancia. ¿Cómo ser alegre rebeldía? Bueno, primero viviendo intensamente la militancia, ¿no? Experimentar de una forma colectiva que nos trascienda. La militancia no solo es un fin para alcanzar cosas, es un medio en sí mismo, ¿no? Es un fin en sí mismo, quiero decir. No solo es un medio para alcanzar cosas, es un fin en sí mismo la militancia, es una forma de estar en el mundo. Y debe ser un instrumento para articular un colectivo que sea lo suficientemente poderoso como para, bueno, poder romper justamente con esas estructuras vigentes y hegemónicas, ¿no? El neoliberalismo no solo es un proyecto económico, es sobre todo un proyecto cultural y hay que romper con eso. ¿Cómo se rompe con eso? Bueno, empecemos con la fraternidad, ¿no? A veces en esa discusión de los valores que inspira la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, digamos, la derecha se ha apropiado de ese concepto de libertad que también deberíamos disputar, como tú decías, ¿no? Esa libertad de la no intervención, que es la que reivindican los liberales. Nosotros defendemos la libertad de la no dominación, una libertad positiva, ¿no? Digamos, la izquierda se ha asociado siempre con la igualdad. ¿Y dónde queda la fraternidad? ¿Dónde queda la fraternidad? Debemos reivindicar, creo yo, ese valor de la fraternidad, Bueno, ¿no? Hay que hay construir. muchos elementos muy concretos, porque parece que la conversación sigue subiendo, hay mucho aire caliente para que las palabras sigan elevándose a la estratosfera, pero yo creo que hay elementos muy concretos en la Constitución de Montecristi que empezaron a tomar cuerpo en políticas concretas durante la época de Correa, con todas las limitaciones que esto tuvo, y que yo creo que deberían ser reivindicadas, ya no desde la nostalgia, no desde la melancolía, no desde el duelo, sino desde la construcción de nuevos horizontes, es decir, desde la autocrítica, pero también desde las autonomías que pueden plantear, no esperar qué pasa con el juicio a Lazo, sino que deberían convocarnos en torno a elementos. Por ejemplo, tú mencionabas la cuestión de la libertad de prensa. A ver, vamos viendo cómo reivindicamos la libertad de prensa, inclusive ahorita, cómo ejercemos, ¿no es cierto?, una crítica de esa falsa libertad de la posverdad, de la libertad de la mentira institucionalizada, y cómo vamos constituyendo en la población. Por ejemplo, en nuestra época, en la Superintendencia de Control de Poder y Mercado, armamos 13.000 comités de usuarios. ¿Por qué no empezamos a armar Ujú. comités en los barrios, comités entre los jóvenes, que estén pendientes, ¿no es cierto?, con un análisis crítico del discurso que nos da la televisión, del discurso de los troles, del discurso en las redes sociales, del discurso en la prensa, del discurso del gobierno? Y empezamos Traducción, a ¿no? hacer verdad, a construir la verdad, ¿no es cierto?, a reconstruir la verdad desde lo que son nuestras vivencias. Por ejemplo, lo que nos marca ahorita en torno al drama cotidiano de la inseguridad. ¿Por qué no empezamos a hablar de ahí? Ya empiezan a desmoronarse, por ejemplo, una cantidad de temas como los que decían, no, pero es que ahora estamos capturando más droga que antes. ¿Por qué no empezamos a discutir también esos temas? A ver si es que es cierto. ¿Por qué no empezamos a plantearnos cosas que nos sumen en la depresión, nos sumen en los pensamientos, en esos sentimientos tristes que planteaba Spinoza, ¿no? Nos sumen en la impotencia, nos quiebran moralmente y empezamos a asumir el problema, y al asumirlo, al hacerlo parte de nuestro espectro de posibilidades, pues ahí empezamos a construir esa alegría rebelde de la que estabas hablando. Tú que has trabajado sobre ese tema, ¿cuáles son las posibilidades de armar organización popular desde las redes, desde la militancia digital, pero también en el territorio y en la comunidad? Me parece fundamental este tema que deslizas, Pedro, porque ciertamente lo que hace falta es construir tejido, ¿no? A fin de cuentas, a eso nos referimos. Hay que construir tejido, ¿no? Convertir las ideas en ciudad, aterrizarlas, construir tejido. Y eso se hace a través de, bueno, la militancia, es un vehículo impotente, pero ese sujeto colectivo debe construirse a través de los sindicatos, a través de la conversación en el barrio, ¿no? Pero Hay hay que muy poca construir gente conciencia política. organizada en sindicatos ahora, ¿no? Es decir, en el 1 de mayo apareció una Es presencia muy muy pobre. significativa de jóvenes, de mujeres, pero yo Ujú. creo que muchos de ellos y muchas de ellas no están articuladas a los sindicatos tradicionales.
¿Cuál es la forma de armar organicidad desde las bases, desde la vivencia en el barrio, en la ciudad anónima, en el recinto, en la vereda? ¿Cómo armamos? ¿Cómo nos armamos? ¿Cómo nos organizamos ahorita? Yo te diría que sin tener una respuesta, ¿no? A esa pregunta que es muy, muy jodida, hay que construir conciencia política con hechos y acontecimientos que vayan más allá del consumo y de la economía. O sea, hay que dar una batalla cultural, porque si no después parece que nos conformamos con incluir a la gente al consumo, al mercado, y luego resulta, lo hemos visto, que terminan votando a la derecha, ¿no? Esa ha sido la tragedia de nuestro país y ese ha sido al final el fracaso del progresismo en general. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos encargado de redistribuir la riqueza, hemos sido muy exitosos en eso, muy eficaces, pero hemos descuidado la labor de politización del pueblo. Eso ha faltado, politizar al pueblo, sobre todo politizar a los jóvenes, a las clases medias. Y claro, si solo nos limitamos a generar capacidad de consumo, pero no generamos solidaridad social, si no tejemos comunidad, lazos de amistad, de compañerismo, si no necesitamos la fraternidad de la que te hablaba, estaremos condenados a que nuestro éxito termine convirtiéndose en nuestro principal enemigo, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hacía hace un año más o menos al expresidente Correa, y a mí me movió el piso con una frase que me pareció brutal, ¿no? Sobre todo porque salía de su propia boca, ¿no? Él decía, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? Me lo decía el propio Rafael Correa, él reconocía eso con amargura, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Claro, si ese proceso de redistribución del ingreso, en lo que hemos sido muy eficaces en América Latina, sobre todo esa primera oleada del progresismo latinoamericano, no le añadimos, no le añadimos a ese proceso poesía, como dice Sabor, ¿no? Mística, coraje, rebeldía, es decir, si no lo proponemos en términos de un proyecto que nos trascienda como seres humanos, lo más probable es que terminemos fracasando por nuestro propio éxito, ¿no? Entonces hay que construir comunidad. Yo diría que por ahí deberíamos empezar, construir lazos comunitarios, insuflar, digamos, valores cooperativistas, ¿no? Pero ¿cómo lo Eh, hacemos? Mira, a ver, yo sí creo que es importante el que vayamos aterrizando. A ver, hay sí, sí, sí. muchas compañeras, compañeros que están viendo este programa y que dirán, bueno, y en mi barrio cómo hago? ¿Cómo se hace? Lo que nosotros, te hablo de la experiencia de la escuela. La escuela, como te decía, es el brazo de formación política de la Colmena. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos juntado diferentes compañeros que estamos un poco regados en diferentes partes del mundo, todos jóvenes, con diferentes experticias, diferentes cualificaciones. Hemos diseñado un programa de formación política muy ambicioso, ¿no? Que cuenta con el aval de la Universidad de Lanús de Argentina. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, nos hemos organizado sin que esto tenga ningún costo a las personas que se forman con nosotros y hemos destinado este programa a ciertos becarios para que se formen junto a nosotros, ¿no? Hemos hablado en ese programa de cuestiones como comunicación política, de feminismos, medio ambiente, de colonización del poder, economía, en fin. Es un programa bastante ambicioso, diseñado de una forma muy rigurosa, ¿no? Y me parece que por ahí hay que empezar, ¿no? Formando a nuestros sujetos políticos, formando a nuestros sujetos políticos. Mira la experiencia que hemos tenido nosotros. Mi hermano Augusto Verduga tuvo la oportunidad de participar en las últimas elecciones, postuló para ser consejero de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Los principales promotores de la candidatura de Augusto Verduga, ¿quiénes fueron? ¿No? Nuestros estudiantes de la escuela, ¿no? Porque hemos creado una comunidad, nos conocemos, además que proponemos estas clases de una forma muy horizontal, no es la clase magistral del pontífice, del profesor, ¿no? Que imparte conocimientos para desasnar a los alumnos, no, es una conversación que la proponemos con una hoja de ruta bastante bien diseñada, un programa muy bien diseñado. Gracias a esas conversaciones, esa retroalimentación permanente, hemos conseguido que hoy por hoy exista una comunidad todavía muy pequeña, muy modesta, pero que fue muy potente en esa campaña. Creo que ese es un ejemplo tímido de lo que podríamos hacer a escala nacional. Empezar a Puede formarnos. replicarlo en otras ciudades? ¿Cómo pueden unirse a la iniciativa por un lado? ¿Cómo podrían hacer una iniciativa similar aprendiendo los elementos que podrían ser replicables de lo que ha sido su experiencia? Compañeras, compañeros que nos están viendo. Bueno, las puertas están abiertas. Te comento una situación que para mí es muy amarga, ¿no? Cuando nosotros arrancamos con este proyecto, recibimos todo tipo de críticas, pero muy ácidas,
de compañeros de izquierda, ¿no? Hay un egoísmo, hay una competencia desleal, insana, yo no entiendo, mezquina, porque suponían que no era suficientemente bueno este proyecto, ¿no? Porque lo plantábamos, digamos, con un registro bastante novedoso, hablábamos inclusive en una jerga bastante aislada, ¿no? De los convencionalismos, de la jerga típica de la izquierda, y participábamos con bastante decisión en las redes sociales, ¿no? No teníamos ningún problema en hacer TikToks, ¿no? Son herramientas que debemos emplearlas, no podemos decir, no, no, esos son artefactos burgueses, ¿no? Nosotros no nos mezclamos con eso, no, 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 eso es una miopía, es una estupidez, ¿no? Cerrarnos a los vehículos que tenemos a disposición para poder disputar sentido común. Si tenemos que hacer spaces en Twitter, los hacemos. No nos conformamos, ojo, con dar la disputa en redes sociales, que es importante, hay que hacerla. Ese es un campo de batalla que hay que tener en cuenta. También queremos ir a territorio, no lo podemos hacer todavía porque no contamos con una capacidad instalada lo suficientemente ambiciosa como para llevar a cabo todo lo que queremos, pero que valga esta oportunidad para invitar a los compas que también están interesados en formar sujetos políticos a que nos hermanemos, a que juntemos estos esfuerzos. Yo creo que hace falta un poco de poner los egos y empezar a aliarnos, ¿no? A juntarnos. A esos compas que nos criticaban, ni bien empezado el proyecto, los invito hoy otra vez a que formen parte, a que se junten a esta comunidad y que construyamos ese tejido social, ¿no? La ética de la solidaridad, Pedro. Creo que hace falta un poco eso. La ética de la solidaridad, que no se quede solo en palabras, que lo podamos hacer carne. Bueno, Parte de esa empecemos. ética. Tú nos dices, a ver, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo podrían, compañeras, compañeros que quieren sumarse a la iniciativa, cómo pueden localizarte e integrarse a tu invitación? Estamos ahora diseñando el nuevo programa. Ya sacamos nuestra primera promoción de graduados de la escuela y yo calculo que en un par de meses vamos a lanzar la convocatoria ya pública para que se inscriban, ¿no? Los compañeros que quieran formar parte de la escuela, ¿no? Hay requisitos mínimos que hay que cumplir, hay que mandar el año pasado practicamos esto, ¿no? Les pedimos a los postulantes que manden un video con sus motivaciones o una carta, ¿no? Y nosotros un poco analizando esos perfiles, seleccionamos, me parece que son 100, 120 personas las que son pocas, ¿no? Las que forman parte del proyecto y luego sí te aseguro que los compañeros que salieron de ese ciclo formativo, no solo que están muy agradecidos, sino que se sienten parte. Hay un sentido de pertenencia que se ha creado, y eso es lo lindo de la formación, ¿no? Y hemos creado entonces una tribu sólida, ¿no? De amistad. Entonces, yo creo que hemos de empezar por reivindicar eso, ¿no? Practicar ese ejercicio lúdico del aprendizaje político, porque hay que salir, definitivamente hay que salir de la solemnidad en la cual a veces caemos, ¿no? Que impide esa vinculación con las personas normales, comunes y corrientes, que no están atribuladas como estamos atribulados nosotros por problemas más existenciales. No todo el mundo se planta todos los días a filosofar sobre cuál es el devenir de la historia, ¿no? Hay que entender también que vivimos en tiempos donde la gente no tiene ni siquiera facilidades para ejercer la militancia, ¿no? Ser militante es una decisión de vida. No podemos pedirle a todo el mundo que milite por una causa, pero sí podemos quizá conducir ciertos pensamientos más cercanos a nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, tal vez porque hay una separación en ese sentido, ¿no? Hay una separación entre el ejercicio de la política tal como te lo plantea el sistema, en el que hay una separación entre la esfera de tu vida privada, la esfera de tu trabajo, de tu sobrevivencia, con lo que es la esfera específica de lo político. Entonces, para la mayoría de los ecuatorianos, abrumados como están en su situación cotidiana, en su situación económica cada vez más deteriorada, en su situación de inseguridad cada vez más abrumadora, cada vez más cercada, el tema de lo político aparece no solamente como un tema lejano, sino como un tema cada vez más repugnante, ¿no? Ante la frustración sistemática, ante la construcción de esta falsa idea de que todo es corrupción, todo es vergüenza, todo es una porquería. Entonces, yo creo que parte de la reivindicación de la política implica el integrarlo en la vida cotidiana de la gente. Entonces, el tema de la militancia deja de ser un tema lejano, deja de ser un tema ajeno y pasa a ser la vía precisamente de la construcción de esta
alegre rebeldía. Yo creo que necesitamos entonces plantearnos, para no seguir hablando de grandes maravillas, ¿no es cierto? Necesitamos plantearlos en términos de tareas concretas. ¿Cuáles son los desafíos? Habíamos hablado uno en términos de esa disputa cultural para reconstruir las verdades, para romper con esta fábrica sistemática de mentiras que cada vez penetra lo más íntimo, lo más cotidiano de la gente, ¿no es cierto? Y que nos plantea una situación de perplejidad y de desazón. Pero hay otras que son fundamentales, la misma que hablábamos hace un momentito de la inseguridad. ¿Cómo empezamos a plantear claves de lectura que permitan, ¿no es cierto?, romper con esa visión de desmoralización, de desmovilización que nos está tratando de plantear el sistema, es decir, un operativo psicológico que utiliza la cuestión de la escalada del sicariato, de la escalada de la violencia como un instrumento de sometimiento político y cómo lo convertimos más bien en un elemento que vaya armando lazos de solidaridad, como tú planteabas, en la comunidad, en el territorio? Sí, yo creo que el tema de la inseguridad es la peor noticia, ¿no? Justamente para tejer esos lazos cooperativos que reivindicamos, ¿no? Porque si no nos juntamos, lo primero es, no el contrato social, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, John Beasley Murray, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un año, y él decía que hay que recuperar el contacto social, más que el contrato social, ¿no? El contacto social. Y para el contacto social, ¿qué necesitamos? Juntarnos, ¿no? Acuerparnos. Y claro, en ciudades donde no podemos propiciar ese contacto físico, es difícil, este, digamos, construir diagnósticos colectivos sobre qué está pasando con la inseguridad, ¿no? Es la peor noticia. El apoliticismo también es la peor noticia, porque el apoliticismo es esencialmente conservador. Yo creo que conviene recordar qué nos llevó a este escenario, ¿no? O sea, hoy nos plantean medidas reactivas para combatir la inseguridad. ¿Cuál es, digamos, la medida fácil, la más cómoda? Hay que armar a la población. Hay que armar a la población, ¿no? Es una guerra entre los últimos y penúltimos de la sociedad. Con armas todo lo resolvemos. No hay ninguna estadística, ¿no?, que sustente esa política pública, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Y que solo hace falta verle el pasado. Antes teníamos políticas que reducían de forma decidida la brecha de desigualdad y eso decantaba necesariamente en una sociedad menos insegura, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? Ahí están las cifras, las frías cifras. Otro tema que también es importante a propósito de las cifras, ¿no? Yo creo que hace falta también que desde la izquierda no nos digamos, reconozcamos en esa tranquilidad de que las cifras nos acompañan. Las cifras, los datos han de ser enmarcados en una estructura de sentido. Tenemos que también saber enmarcar los datos, no solo exhibirlos, hay que enmarcarlos, ¿no?, de una forma creativa. No sé si tú viste esta película Don't Look Up, Pedro, que estuvo nominada al Oscar, este meteorito que iba a caer en la Tierra, y unos científicos advertían con una precisión científica que estamos ante una inminente destrucción del planeta, ¿no? Me parece que era Leonardo DiCaprio y esta actriz que es fabulosa, que ahora estuvo Meryl nominada al Streep. Oscar. Meryl Streep, sí, pero había otra, la otra científica, la de los Juegos del Hambre. Bueno, ¿qué sucede en esta película? Me parece a mí bastante gráfica, ¿no? Había un fenómeno natural inminente, iba a caer un meteorito en la Tierra y se iba a extinguir la civilización. Los científicos tenían los datos, los tenían ahí, pero no supieron transmitirlos, ¿no? Entonces, los datos per se no son nada si no los podemos enmarcar en una estructura de sentido. Tenemos que saber transmitir los datos. No hace falta con exhibirlos. Nos acompañan los datos, sí. Hay que saber transmitirlos, defenderlos, socializarlos, que la gente se empodere de esos datos, ¿no? Entonces, el tema de seguridad, por ejemplo, claro, tenemos los datos que nos acompañan, ¿no? Reducimos la desigualdad de una forma decidida, llegamos a ser el país, el segundo país más seguro de la región, solo nos superaba Chile, me parece, ¿no?, en época de Revolución Ciudadana. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, lo que pasó es que desarmaron al Estado, ¿no? Sobre pretexto del Estado obeso, de los grandes elefantes blancos, destruyeron al Ministerio de Justicia, desarmaron el Ministerio ¿cómo es? Seguridad Interna, me parece que se llamaba. En fin, desarmaron los UPCs, ¿no? Destruyeron la inversión, porque el Estado obeso que despilfarraba dinero.
Entonces, la solución no es armar a la gente, no son las medidas reactivas, eso al final alimenta un mercado, el mercado de la guerra, el mercado de la delincuencia. Hay un mercado ahí que se alimenta, que es perverso, ¿no? La venta de armas es un mercado lucrativo. Lo que debemos hacer es recuperar las políticas públicas, Y ¿no? la venta de drogas también es un mercado. Y esto me Por parece cierto, que es la clave del asunto porque de ninguna manera se puede plantear que desde la organización popular van a asumirse responsabilidades o desde el gobierno seccional, por ejemplo, ahora que se van a instalar las nuevas autoridades, pueden asumirse responsabilidades que corresponden al gobierno, no solamente al gobierno central, sino a entidades especializadas. Pero yo creo que es clave ubicar esto. A propósito no mires hacia arriba, yo creo que es fundamental ubicarnos que ahorita el meteorito que nadie quiere ver es precisamente de dónde viene pues el tema de esta escalada de la violencia. El que estemos ahorita en manos de las mafias albanesas nos van a decir, ah, pero si el Ecuador siempre ha sido... No, eso es mentira. Eso es mentira. Es decir, aquí en el Ecuador ha sido un sitio de tránsito, de trasiego y ha sido un sitio de lavado. Entonces lo que tenemos que ponernos a ver es precisamente eso. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Pues a ver, ¿cuál es el meteorito que no queremos ver ahorita? El meteorito que no queremos ver ahorita es que hay beneficiarios concretos de la disputa territorial de las mafias de nuestro país. Situación que no se daba hace 6 años. Entonces hay que ver qué es lo que ha cambiado. Y aquí me parece que empezar a encontrar la causa del problema es empezar a solucionarlo, ¿no es cierto? Y aquí estamos planteándonos un tema muy claro. Ha habido un proceso muy explícito y muy descarado, ese sí cínico, no sé en qué sentido lo usabas la palabra hace un momentito, pero ese sí es una cuestión descarada y cínica de parte de los banqueros de crear las condiciones para convertir al Ecuador en un centro de blanqueo. Entonces, aquí las mafias no tendrían no desplegarían tantos esfuerzos si no se hubiese convertido en un territorio tan jugoso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a plantear tareas muy concretas para ir construyendo, ¿no es cierto?, esa reapropiación que va a permitir que la gente asuma la posibilidad de encarar el futuro con optimismo, es precisamente encontrar las causas de los problemas para empezar a solucionarlos. ¿Cómo hacer una tarea que permita que los datos, ¿no es cierto?, puedan llegar a la gente? Tú haces mucho hincapié en el tema de la izquierda, pero la izquierda en general es marginal en el mundo de la comunicación, en el mundo del imaginario colectivo en el país. Cómo penetrar, ¿no es cierto?, con verdades tan evidentes. Es decir, tenemos en el Banco de Guayaquil, por ejemplo, tenemos el hijo del fundador, el presidente del directorio, el propio presidente banquero Lazo, el hijo del banquero Lazo, el actual procurador, el señor Luque, el señor Cherres que ponía su carro en el parqueadero de los ejecutivos exclusivo, ¿no es cierto? Y nadie quiere ver las cosas, todo el mundo se hace el desentendido con respecto a eso. Entonces, me parece que hay que ver, ¿no es cierto?, a propósito de la cuestión del meteorito, cuando el meteorito todo el mundo puede regresar a verlo, ¿qué es lo que está impidiendo que la gente lo vea? ¿Qué es lo que está impidiendo que estemos con estas mezquindades, ¿no es cierto?, de capilla, y que no convirtamos a eso precisamente en un elemento de construir el buen sentido, hacia dónde tienen que ir las cosas para que las cosas cambien. ¿cómo convertir la indignación en cambio político, ¿no? Pero empecemos Eh, por las verdades, mano. O sea, por cómo empezamos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos, tú que eres experto en temas de comunicación, cómo hacemos que algo tan evidente como es el meteorito que nos está cayendo encima, es decir, el hecho de que se nos vienen las mafias, el hecho de que las mafias están penetrando las más altas esferas, no solamente del Estado, sino las más altas esferas de la finanza, las más altas esferas de los medios de comunicación, para crear un espacio no solamente de complicidad, sino de cobertura, de alcahuetería, que permita que puedan seguir penetrando. ¿Cómo hacemos que la gente regrese a ver el meteorito? yo creo que es fundamental analizar ahí el rol que tienen los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces esos meteoritos cotidianos que sufrimos son edulcorados, ¿no? Y se nos lo venden como si fuera una lluviecita, ¿no? A mí me parece que no es baladí el hecho de que el propio gobierno tenga un vínculo probado con la mafia, ¿no? Porque a veces se habla también que las disputas en las calles tienen que ver con la competencia por las drogas, ¿no?
que las víctimas mortales de los asesinatos que se han convertido en moneda Son los corriente en nuestro culpables, país, culpabilizando a las víctimas. claro, culpabilizando a las víctimas, todo se reduce a un ajuste de cuentas, ¿no? Pero el principal meteorito, Pedro, usando esa metáfora, para mí está en Carondelet. O sea, no es baladí el hecho de que el propio gobierno nacional tenga un vínculo directo con la mafia albanesa. Si entendemos que el gobierno nacional ha operado con la mafia, ha rifado empresas públicas con la mafia, con la venia de altos cargos del gobierno, inclusive con el conocimiento de Lazo, ¿no? Que eso es una de las cosas que menos se explicita por estos días. Lazo sabía lo que estaba pasando y todo apunta a que él mismo se encargó de que se archive esa causa, ¿no? Porque estaba salpicado ahí no solo su padrino político, ¿no? El señor Danilo Carrera, sino una serie de personas vinculadas a su círculo familiar. Si entendemos que si en el gobierno pasa esto, la cabeza que debería ofrecernos las soluciones, las políticas públicas para vencer la inseguridad, ¿cómo podemos esperar soluciones de quien ha permitido que el AMPA campe a sus anchas, ¿no? Es que no entendemos, no nos hemos dado cuenta lo brutal que es. Acá en España, créeme que estas situaciones se asimilan con mucha más dificultad, ¿no? Dicen que los dolores de la patria se sienten más hondos desde afuera. ¿Tú sabes lo que es ver que Carondelet ha sido allanado por la fiscalía? Eso pasó de agache, esa noticia. Pero estamos hablando de que el Palacio de Gobierno fue allanado por la fiscalía, que las oficinas contiguas a la del presidente de la República fueron allanadas por la fiscalía porque se está investigando a la mafia. Bueno, yo creo que Entonces, claro, la mancha empieza desde antes, ¿ah? El marrón lo hace no esa dramatización así de espectáculo, ¿no? Del allanamiento, sino sí, el sí, hecho de que alrededor del presidente de la República están los amigos del difunto señor Cherres. totalmente. Y la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Quién mató a Rubén No, y la Cherres? verdadera pregunta clave es, a ver, vamos viendo en la política económica, porque también hay esta ilusión, ¿no? De que sale el señor, si es que sale, el señor Lazo y ya se componen las cosas, cuando en realidad puede venir el señor Borrero y seguir con las más políticas. ¿A quién beneficia el que se haya eliminado Albania de la lista de las guaridas fiscales? Así de elemental. ¿A quién beneficia que el señor Lazo haya vetado la ley que tipificaba como delito todas las trafacías de comercio exterior? Es decir, aquí el tema de lo que está llegando a Europa, la cuestión de los containers con droga, ¿no es cierto? Es porque están mintiendo en las facturas, en las declaraciones de aduanas. Y eso está directamente vinculado no solamente al hecho de que el gobierno no ha comprado los escáneres para las aduanas, sino al hecho de que hay subastas para ser nombrado funcionario de aduanas. Entonces me parece que ahí empiezan a establecerse mecanismos que permitirían que la gente empiece a tomar el asunto en sus manos. Y ese es un requisito indispensable para construir un camino de optimismo, ¿no? Tú eres más especialista en esto que yo, Pedro. Pero a mí me parece también que es por demás sospechoso encontrar que en los 2 últimos años las utilidades de la banca, ¿Eh? bueno, han crecido de forma exponencial. Hay un artículo de CELAC que salió hace unos pocos meses que se planteaba la pregunta: ¿cuánto dinero se lava en el sistema financiero ecuatoriano? Esto debe tener algún vínculo, por lo menos, ¿no? Con la cantidad de drogas que se está comercializando en el país, ¿no? Con la presencia de las mafias, ¿no? Enquistadas ahí en lo más alto del gobierno, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que la banca reporta utilidades históricas, porque es el único sector que crece de forma, bueno, exponencial, y resulta que la mafia también está disfrutando, ¿no? Este paraíso en el que se ha convertido Ecuador, ¿no? Donde florecen los No, no negocios. será justamente, ese es el verdadero meteorito, creo yo, ¿no? Ese es el verdadero meteorito. Se nos vienen las mafias porque de pronto, ¿no es cierto?, se volvió un país apetitoso. ¿Por qué no era Tal cual. apetitoso el Ecuador hace 6 años? ¿Por qué de pronto las cosas se vuelcan ahorita? Entonces ahí yo creo que estás pintando, ¿no es cierto?, elementos fundamentales para ir construyendo un proceso de apropiación por parte de la población del problema para empezar a darle solución. ¿Cómo Yo convertimos a recomiendo esto? ese estudio ¿Cómo que hace convertimos CELAC. esto en una campaña, ¿no es cierto?, de pedagogía social que marque otro tipo de horizontes. No lo tengo claro. Me gustaría decirte, Pedro, esta es la forma, esta es la campaña que debemos proponer y con esto solucionamos el asunto, ¿no? No lo tengo muy claro. Lo que sí me queda claro es que no podemos conformarnos con ese reconocimiento tranquilizador de que nosotros somos moralmente superiores al adversario. Sí, sí, lo somos, sí, somos mejores que la gente de derecha,
Pero al final, ¿de qué nos sirve eso? Si no logramos pulverizar primero esa hegemonía cultural de ese adversario que sigue siendo, pese a que está herido, sigue siendo clase dirigente en nuestro país. Si somos mejores que ellos, si somos mejores que los Lazo y que toda esa élite putrefacta que gobierna la patria, entonces, ¿por qué hay tanta gente de clases bajas que le dio el voto a Guillermo Lazo? ¿Por qué tanta gente Bueno, y de acuerdo humilde? a las encuestas hay un 13, 14% de la población que todavía lo apoya, ¿no? Es algo que no se entiende, ¿no? O Y hay lo que que es ver de más dónde viene grave, esa no solamente población. que le apoyan directamente a él, sino que eventualmente apoyan a los partidos que abiertamente o taimadamente están sosteniendo a Lazo. ¿Cómo, a ver, Claro, y lo, cómo opera la democracia? ¿Cómo funciona? Tú que eres un especialista en este tema. ¿Cómo operan estos discursos, esta producción de discursos de la mentira, de la alcahuetería? ¿Y cómo operan las condiciones de reconocimiento de esos discursos para que todavía hayan sectores de la población que de alguna manera traten de defenderlo? ¿Cómo es posible que se sigan validando medios de comunicación, analistas políticos, dirigentes políticos que siguen defendiendo lo indefendible? porque lamentablemente la realidad se define con palabras, ¿no? Y decía Gramsci, quien controla las palabras controla la realidad. ¿Y quién controla las palabras en nuestro país? ¿No? Dicen que todo actor con poder es un actor político. Y alguien puede dudar que los medios de comunicación tienen poder. Nadie puede dudar de eso. Entonces, estamos hablando de actores políticos muy fuertes, ¿no? Impunes, que se mueven además de una forma impune, un poder sin contrapoder. Y los medios de comunicación tienen ahí su impacto, Pedro, que nadie se engañe. Es verdad que las redes sociales hoy nos ofrecen otro relato, podemos acceder a ellas, pero todavía sigue siendo un grupo muy elitista el que tiene acceso a redes sociales. La gran prensa mainstream en nuestro país es la que finalmente genera la conversación cotidiana, ¿no? Hace poco se despedía don Alfonso Espinosa de los Monteros, ¿no? Un tótem de la opinión pública, ¿no? El maestro de los suspiros, de las muecas, ¿no? Y de los matices, ¿no? En sus editoriales que parecían siempre, ¿no? Barnizados con un supuesto halo de objetividad, de neutralidad, de equidistancia, ¿no? Porque él hacía periodismo neutral, ¿no? Así se despidió, sin reconocer un solo error en su carrera, en su dilatada carrera. En nuestro país es muy normal. Yo crecí en una casa donde mis padres decían, mijito, pon Ecuavisa, préndeme Ecuavisa para ver qué está pasando en el país. Para mí es nefasto, o sea, tener que asimilar que nos enteramos de la realidad por lo que nos dice un medio privado que responde a sectores financieros, a los grupos de poder económico de nuestro país, es nefasto, ¿no? Y la realidad que consumimos nosotros a través de la pantalla está mediatizada, nunca mejor dicho, ¿no? Por estos grupos de Pero poder. además, Y eso yo tiene creo un que impacto. hay un problema muy grave aquí, que además tiene como paralelo el hecho de que el Ecuador terminó eligiendo presidente a un banquero después de haber sufrido la crisis bancaria de hace tantos años y que además está en el marco, tanto por la política de Moreno como la de Lazo, ¿no es cierto?, de reconstruir las condiciones como la de los créditos vinculados, de todos los elementos que constituyeron precisamente los detonadores de la anterior crisis bancaria. Pero cuando hablas de Coavisa y de otros medios de comunicación masivos a los que la gente le sigue brindando su confianza, es rarísimo porque la gente no escarmienta. Son los mismos medios que nos mintieron en esa crisis bancaria, diciéndonos que los bancos estaban bien. Son los mismos medios, ¿no es cierto?, que alcahuetearon la posibilidad, inclusive de una guerra civil, que estuvieron fomentando la posibilidad con la cuestión de la marcha de los Crespones Negros, diciendo que era un problema de la bronca de Quito contra Guayaquil, que era el tema del centralismo, que era el tema del regionalismo, cuando en realidad lo que se estaba es encubriendo la corrupción de los grandes bancos. Ahí estaba, acuérdate de esa manifestación de 1 millón de ecuatorianos en ese entonces, 1 millón de Ley de herencias. ecuatorianos, la marcha de los Crespones Negros, encabezada por Nebot, Febres Cordero y Aspiazu Seminario del Banco del Progreso. Entonces, mira, yo Claro. creo que es cómo hace la gente para tragarse esas ruedas de molino, para no escarmentar, para no darse cuenta del tema, para seguir dando la confianza a medios que, si algo han probado día tras día, es que son mentirosos. Es duro, ¿no? Y quizá podemos caer en esa tentación de señalar, ¿no? A esa gente que sigue consumiendo esa prensa nefasta como alienados, ¿no? Son alienados, son los lazis, ¿no? Los florindos que defienden a sus opresores, ¿no? Que defienden las cadenas de su opresión. Y yo creo, aunque estamos tentados en hacerlo, yo creo que es un error, ¿no?
No podemos decirle a estos compatriotas que son desclasados, ¿no? Que son florindos o lasis, que es otro término que se ha puesto de moda. La verdad es que si seguimos reproduciendo ese diagnóstico, estamos perdidos, ¿no? Porque no nos basta con la impugnación moral. Tenemos que hacer algo. No, yo no lo tengo muy claro. ¿Qué hay que hacer? Bueno, construir tejido. ¿Cómo se hace? Formando. Pero no podemos quedarnos con el señalamiento, ¿no? Tú eres un desclasado. ¿De verdad pensamos que señalando con el dedo a quienes se equivocaron con el voto, vamos a conseguir que reflexionen sobre su mal proceder y entonces ahora sí nos van a apoyar? Yo creo que eso es una ingenuidad, inclusive desde la comunicación política, el ABC de la comunicación política electoral es, bueno, no insultes o no señales a quien luego vas a pedirle el voto, ¿no? No podemos quedarnos en eso, en las monsergas morales. Tenemos que, como tú decías hace un momento, ¿no? No digamos, el discurso de izquierda no nos está sirviendo en este momento. El discurso, me refiero al discurso como fetiche, esa simbología que nos cuesta, de la cual nos cuesta desprendernos con facilidad. Tenemos que ejercitar un discurso más transversal, ¿no? Que no llegue solo a públicos o audiencias de izquierda, ¿no? No hace falta con la autorreferenciación, ya nos hemos autorreferenciado demasiado. Tenemos que empezar a hablarle a otros segmentos de la población que no erotizan, digamos, con los símbolos de la izquierda, ¿no? Me parece que por ahí va el asunto, primero, ¿no? De ejercitar, en términos de comunicación política, un discurso más transversal, que no asuste a gente que ha sido alienada, ahí sí lo digo con todas sus letras, permanentemente asediada de información que sataniza todo lo que huele a izquierda o a revolución ciudadana, ¿no? Esa dicotomía también, correísmo, anticorreísmo, me parece que queda muy cortita, porque no alcanza a radiografiar toda la paleta, todos los matices de la realidad política nacional, ¿no? Hay mundo fuera de la dicotomía correísmo-anticorreísmo, ¿no? Podemos hablar más bien en otras geografías. ¿Por qué no hablamos mejor de los de abajo contra los de arriba, ¿no? De la democracia versus el neoliberalismo. Me parece que son, digamos, ejes mucho más amplios, ¿no? Ya ves, vas a acabar vos mismo hablando de la dictadura del proletariado. Bueno, lo podemos hacer, es que lo podemos hacer, pero no necesariamente con esa jerga, ¿no? Al final, la forma tiene un impacto, ¿no? No Mira, podemos hemos desentendernos de conversado la forma. mucho en un plano autocrítico, crítico y autocrítico respecto a las distintas corrientes de las izquierdas, pero hemos hablado y a partir de entonces, ¿no es cierto?, hemos definido lo que podría ser un proyecto de país, de la construcción de una opción de la fraternidad, de una opción de la alegre rebeldía. Pero, ¿cómo confrontamos eso con la dura realidad de los grupos de poder que han optado por su lumpenización, han optado por su degradación moral, han optado para ponerlo en términos muy crudos, ¿no es cierto? Han optado por entregar su hacienda, Ujú. lo que han heredado de sus padres, porque la gran mayoría son hijos de papito, ¿sí? Claro. Han optado por entregar su hacienda a los narcos, para acabar, ¿no es cierto?, probablemente en el futuro muy cercano, entregando a sus hijas para que se casen con los narcos, que son los que en realidad van a tener la plata. ¿Cómo entiendes tú a las élites ecuatorianas? Es muy difícil. Ecuador es un país donde vimos, se ve una, digamos, una esquizofrenia política muy acusada, ¿no? Es muy difícil. O sea, a mí cuando me preguntan, pero ¿cómo carajo está pasando eso en el país? No se dan cuenta. Yo hace poco compartía un evento con migrantes. Para los migrantes es mucho más difícil digerir el hecho de que un banquero haya llegado al poder. Imagínate tú a la comunidad migrante que fue vomitada de su país, expulsada de su país con el feriado bancario, que tengan que ellos aceptar que hoy gobierna nada más y nada menos que el ex superministro de Economía de Yamil Mawad en esa época, gobernador, que fue también parte de la Junta Bancaria. ¿Cómo se entiende, ¿no?, que este tipo haya llegado a la presidencia? Los migrantes no se lo explican, ¿no? Es muy duro escuchar sus testimonios con lágrimas. Yo he compartido mucho con migrantes acá en España, en Barcelona, en Madrid, y no lo entienden. Y me piden explicaciones, pero Abraham, ¿cómo pudo pasar esto? Es que no es fácil explicarlo, pero yo estoy convencido de que quizá podemos encontrar respuestas en la cuestión cultural. Yo creo que sí hubo un trabajo deficitario en el tema cultural. Hizo falta explicar muchas cosas. La memoria histórica ha flaqueado demasiado en nuestro país. Pero ya te digo, Pedro, no nos valen de nada los sermones ni las monsergas morales. Lo que nos debemos explicar es por qué mucha gente que está con miedo, hoy por hoy está con miedo, gente que está frustrada, que tiene terror al futuro,
que está golpeada, ¿cómo puede plegarse en un momento dado, digamos, a una propuesta de derecha? ¿No? En vez de comulgar con nuestro proyecto, que es genuinamente democrático, que es democracia, digamos, entendida como soberanía popular, ¿cómo puede ser que esa gente decente, gente humilde, porque no es gente mala? La gran mayoría de los ecuatorianos somos gente honesta, gente decente, trabajadora, patriotas. ¿Cómo puede ser que se hayan plegado a esa propuesta, ¿no? Eso podría significar que quizá algo nosotros hicimos mal. También creo que debemos tener la humildad de reconocer que quizá algo hicimos mal, por lo menos en la transmisión del mensaje hemos fallado, no hemos sido lo suficientemente creativos. Entonces, no importa cómo nos presentemos, cómo presentemos nuestras ideas, cómo las empaquetemos, que soy socialista, soy de izquierda, soy marxista, correísta, bolivariano. Las etiquetas no nos sirven de nada para hacer política. Lo importante es lo que hacemos, lo que inspiramos con el ejemplo. Lo importante es lo que creemos y los valores que defendemos en nuestra vida cotidiana. El ser humano sobre el capital, eso lo podemos explicar. La libertad con justicia social, el cooperativismo. No hace falta estamparle a todo etiquetas, ¿no? No hace falta que nos obsesionemos con eso. Así que yo te diría que si queremos articular, debemos ser más estratégicos, lo primero. No refugiarnos digamos, en identidades extremadamente herméticas, ¿no? Las identidades están bien, hay que tener una identidad, pero para hacer política quizá debemos reivindicar cosas más transversales, más amplias, ¿no? Creo que era Terry Eagleton quien decía, es un sociólogo que me gusta mucho, que decía que solo hay una cosa peor que la identidad, y es no tener ninguna identidad, ¿no? Es verdad, muchos nos reconocemos como correístas y no tengo ningún problema, ¿no? Yo le preguntaba hace poco a Correa, ¿pero qué es el correísmo, presidente? Porque no se ha definido todavía qué es ese significante, ¿no? Me parece que es un error no definir el alcance del significante correísmo. Y el presidente no me lo supo explicar. Y yo le decía, presidente, es un error, le dije yo. Es un error dejarle o cederle, digamos, la dotación de contenido de ese significante, el más potente que tenemos en el país para hacer política, a los anticorreístas, porque al final los que han definido el correísmo son los anticorreístas, pero los correístas no lo han definido. Y hay que poder solidificar una identidad como el peronismo, por ejemplo, que sirve mucho para hacer política en Argentina. ¿Por qué no podemos hacer algo así en Ecuador? ¿No? Quizá me estoy metiendo ahí otros pantanos, pero yo sí creo que es importante reivindicar identidades, sin que esto suponga una cárcel, ¿no? Debemos poder ser más transversales digamos, en el discurso, ¿no? Entonces, hay que apelar a una identidad nacional popular. Bueno, la Clau te planteaba que esta incapacidad de autodefinirse venía justamente de que este tipo de procesos requieren un significante vacío que sea capaz de acoplarse a cualquier tipo de reivindicaciones. ¿No será eso lo que se convierte en una debilidad del proceso y de los procesos latinoamericanos, ¿no? Yo creo que esa es una debilidad. Eh, digamos, tenemos que poder articular todas esas demandas heterogéneas, ¿no? Un poco haciéndole los guiños a la CLO. Hay demandas heterogéneas en la sociedad que tienen que poder converger en un solo vértice, ¿no? Y ahí tenemos el correísmo. Pero hay que dotarle al correísmo contenido. Y yo propongo, ¿Será de dotarle, Abraham? Porque yo creo que hay elementos que son muy visibles, ¿no? Redistribución del ingreso, construcción de infraestructura, construcción de talento humano, apunte precisamente al futuro en términos de un proyecto de país inclusivo, de lo que los economistas llamaríamos un nuevo régimen de acumulación orientado hacia el mercado interno, fortalecimiento de las instituciones, hacer verdad el tema de la ciudadanía. Por algo, yo no creo que era un tema solamente de eslogan lo de la revolución ciudadana, irse por encima de los clientelismos y en ese sentido a la Clau y a muchos otros sociólogos y politólogos los deja pero absolutamente barridos porque fue un esfuerzo sin precedentes en la historia de construir ciudadanía, de borrar las marcas institucionales, tanto en la sociedad civil como en la sociedad política del clientelismo, para armar otro tipo de relaciones de la ciudadanía con el Estado, plantear una cantidad de elementos que estaban ahí presentes. No sé si es que haya que dotar a lo que fue el correísmo o si no, o sería más bien un tema simplemente de recuperar en sentido crítico para proyectarlo a futuro lo que precisamente han sido ya muestras de eficacia política, ¿no? yo creo que hay que recuperar todas esas conquistas asociadas con el correísmo, pero además ampliar la agenda del correísmo como significante vacío. ¿Por qué no podemos pensar, por ejemplo, que el correísmo hoy por hoy no se lo ve con claridad? Que la agenda feminista
se incruste también en el significante correísmo. Hoy Bueno, parece por una... primera vez en la historia yo recuerdo que eso no se lo reivindicó, pero por primera vez en la historia Correa abrió gabinetes Sí, sí, ampliados en las que habían más ministras y más altas autoridades que eran mujeres más que hombres, ¿no? sí, sí, sí. Hay muchos hitos, inclusive con las comunidades sexodiversas también, ¿no? Fue el gobierno que quizá hizo más por darle Además, visibilidad por a las primera luchas. vez abiertamente, gente, compañeras, compañeros con otra orientación sexual estuvieron en las altas funciones del Estado, así es. Absolutamente, sí. Pero lo que tiene la ¿No será que más hegemonía, bien, no será que más bien aquí lo que hay es, más que hacer porque está muy bien hacer la autocrítica, pero me parece que hay que más bien ubicarnos en la perspectiva de cuáles son los enemigos de ese proceso, más allá de la cuestión de correístas y sí, sí, anticorreístas, es cuáles son los enemigos del cambio. Porque cuando dices, por ejemplo, mira, me parece que nos encerramos en algunos callejones sin salidas a partir de la forma como hemos llevado la conversación. Cuando dices, por ejemplo, la redistribución del ingreso no es suficiente porque faltó la poesía, sí, pero el problema es que ya retrocedimos en la distribución del ingreso. Es ujú, decir, ahorita tocaría ni siquiera ponernos recuperarlo. tan exquisitos, ¿no es cierto? Porque tocaría volver a hacer mínimamente lo que ya se hizo. Y lo mismo en el plano de la educación, lo mismo en el plano de la cultura, lo mismo en el plano de la seguridad y lo mismo en el plano de la cuestión territorial, lo mismo en el plano de los derechos. Y lo que habría es que justamente esa disputa del sentido, en el que lastimosamente buena parte de las comunidades epistémicas vinculadas, por ejemplo, a las narrativas posmodernas, ¿no? Justamente Ujú. sectores del feminismo, sectores del LGBTismo, sectores del indigenismo, sectores del ecologismo, en realidad han sido, sabiendo o no, han sido parte protagónica de la construcción de la posverdad, que es la prementira. Sí, bueno, a mí esos neologismos, ¿no? La posverdad, the post-truth, que recuerdo que el diccionario de Oxford lo acuñó hace algunos años. Me parece que es más fácil hablar de mentiras, ¿no? No, no hace falta mentiras a secas, o sea, no, no hace falta este, esa sofisticación, ¿no? La posverdad es una mentira de lleno. Media verdad es una mentira, no, no hay más. Pero sí, ciertamente, es verdad que las políticas identitarias han implosionado las luchas de la izquierda en muchas partes del mundo, ¿no? Creo que podría ser inclusive ese caballo de Troya, ¿no? Quién sabe de dónde vienen muchas de estas luchas que han desplazado, digamos, los valores del igualitarismo, que deberían ser, digamos, la sustancia de cualquier reivindicación de izquierda. Es verdad, por ejemplo, en el país como el que yo me encuentro, en España, ¿no? El feminismo es un movimiento muy fuerte, muy fuerte. Y uno de los, digamos, una de las tragedias que se han presentado aquí en este país es que la izquierda se ha visto pulverizada por esta política compartimentada en luchas identitarias, ¿no? Son microrevoluciones que ya no caminan juntas, ¿no? Sino que cada uno defiende desde su trinchera se defienden pequeñas demandas, ¿no? Digamos, la comunidad sexodiversa, los derechos de los LGBTI, las mujeres, la agenda feminista, el medio ambiente, sus particulares agendas. Tenemos que poder otra vez construir ese bloque histórico, hermanar todas esas causas y empezar por la bandera del igualitarismo, ¿no? Es verdad que las políticas identitarias pueden suponer una amenaza, pero yo sí creo que más allá de recuperar lo que se destruyó, que hay que hacerlo, por supuesto, hay que construir sobre las ruinas todo lo que se destruyó. Hoy vivimos en un tiempo, Pedro, bastante distinto al 2007, ¿no? Cuando nació la Revolución Ciudadana. Y Identifica, necesariamente identifica esas diferencias. A ver, vamos ubicándonos en esos nuevos desafíos, ¿no es cierto? Y vamos ubicando también cómo se van articulando las fuerzas, digamos, objetivas que están en contra de cualquier cambio. Porque aquí no hemos hablado de los grupos de poder, pues, que están detrás que están interesados en esta agenda de la destrucción, de la degradación moral, de la lumpenización del país. sí, yo creo que son tiempos distintos, no solo a nivel tecnológico, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en 2007 no existía Twitter, ¿no? No existían redes sociales, habían otras formas de comunicarse políticamente. Digamos, no habían dentro de la agenda pública eh, discusiones tan presentes en materia de feminismo, en materia de medio ambiente, en fin, la Revolución Ciudadana hizo eso, ¿no? Montecristi parió una constitución donde le reconocía derechos a la naturaleza. Pero hoy por hoy, digamos, muchos de estos temas ya están interiorizados por un segmento importante de la población, ya no hace falta, digamos,
descubrir el agua tibia, ya está asimilada por muchos segmentos, sobre todo jóvenes, y hay que hablarle también a esos segmentos, ¿no? Sin descuidar a las clases medias tradicionales, a la gente que vivió todo ese proceso. Tenemos que también hablarle a los jóvenes. Los jóvenes marcan una diferencia sustancial en las elecciones, no solo las anteriores, las venideras también, y en todo. Hay que hablar con nuevos registros, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que debemos, sí, sentirnos orgullosos de las conquistas que se consiguieron, hay que recuperarlas, hay que ejercitar la memoria histórica, pero debemos también poder hablar de otras agendas. Y yo no creo que sea una mala idea insuflarle, por ejemplo, la identidad política al correísmo, otras demandas que no necesariamente sean, digamos, aceptadas por el líder histórico de ese proceso, porque, por ejemplo, yo se lo planteo directamente a Rafael Correa, ¿no? Nadie pretende aquí que usted de la noche a la mañana defienda, por ejemplo, todas las reivindicaciones, que es una reivindicación, digamos, pequeñita dentro de todas las reivindicaciones del feminismo, el tema del aborto. Por ejemplo, uno puede tener todo tipo de discrepancias ahí, hay un debate también moral, ético, lo que quieras. No se pretende que Rafael Correa haga el checklist con las nuevas luchas posmodernas, ¿no? Las políticas identitarias, todo bien, para poder llegar a los públicos, sea como sea. No. Pero sí hace falta encauzar todos esos debates dentro de la identidad política, que haya debates internos, que haya contrapuntos al interior de la agrupación. Creo que es deseable. Creo que una democracia siempre va a ser una buena noticia y si se practica desde la propia agrupación política, es deseable, ¿no? Creo que es un ejercicio sano, saludable. Entonces, me parece que eso, ¿no? Ese es uno de los desafíos que enfrentamos, que el partido político, el vehículo electoral, pueda también encauzar todas estas conversaciones, estas discusiones al interno, ¿no? Y que podamos definirnos de una forma mucho más clara, mucho más explícita de cara a los desafíos civilizatorios de la contemporaneidad. No podemos seguir haciendo política como el año 2007. En eso estoy claro. Bueno, como desafíos, en el marco de estos desafíos de la construcción de una nueva agenda, ¿cómo ves vos desde la distancia las tareas que correspondería para la unidad, digamos, para la capacidad de aumentar la capacidad de convocatoria de las fuerzas progresistas acá en el Ecuador? Yo creo que lo del juicio político puede ser un parteaguas, ¿no? Me Bueno, parece que acaban de votar 88 en esta etapa, en esta etapa más del juicio político. De los 104 ya 16 han desertado, lo cual muestra claramente que el hombre del maletín ha sido muy eficaz. ¿Cuántos llegarán al momento de la votación final? todo puede pasar en el país del mundo al revés. No me animo a decirte cuál será el resultado final de ese juicio político, pero sí identifico, digamos, ese hecho como un parteaguas. Yo creo que se podrían decantar ahí bien, ¿no? Las fuerzas políticas que están dispuestas a limar cualquier tipo de aspereza, que no significa esto que vayamos a abandonar nuestras diferencias, no, pero que podamos llegar a un punto de madurez democrática en la que podamos caminar juntos para enfrentar una particular coyuntura. Yo abrigo la esperanza, Pedro, de que el juicio político logre demostrarnos a los ecuatorianos quiénes son las fuerzas políticas auténticamente democráticas, ¿no? Que están por encima de sus, digamos, de sus intereses más particulares. Y yo creo que el país que vamos a tener el día después al juicio político va a ser un país donde podamos identificar con mayor precisión a la gente que vale la pena seguir apoyando en política y a la gente que debemos desechar quizá ya para siempre, ¿no? Para mí, ese comunicado que trascendió hoy de la izquierda democrática, yo lo tomo como la carta de función de la izquierda democrática, ¿no? Esa abstención cobarde, ¿no? Que van a presentar los legisladores de la izquierda democrática en el juicio político, me parece que sepulta ya políticamente, ojalá, ojalá sea así, ¿no? Porque es verdad que la memoria de nuestro país flaquea, pero ojalá que ya no, que estas fuerzas políticas sean condenadas definitivamente al ostracismo, ¿no? Yo creo que el desprecio es lo único que podemos ofrecerle a las fuerzas políticas que no apoyan la demanda popular, ¿no? Yo creo que el 5 de febrero ya el pueblo lo dijo clarísimo, ¿no? El mandato ya está revocado, este presidente está deslegitimado, no puede seguir al frente del país, ¿no? Y esto tiene que poder refrendarse en la Asamblea Nacional. Hay un clamor popular que debe ser traducido en la Asamblea Nacional con una acción concreta, la destitución constitucional del presidente de la República. Así que me parece que ese puede ser un pistoletazo de salida, Pedro, para los desafíos venideros, inclusive para las próximas elecciones. Hay que empezar a construir desde ahora ese bloque histórico, no una coyuntura particular electoral, no, desde ahora, un bloque histórico que esté dispuesto a llegar al poder con sus diferencias, pero sabiendo que
las diferencias pueden trabarse de forma democrática. El conflicto es deseable, ¿no? En cualquier democracia. El conflicto es la materia prima de la política. Sin conflicto no habría razón para la política, ¿no? La política está ahí para resolver el conflicto. Podemos poder encauzar ese conflicto finalmente en un cauce democrático, ¿no? Ojalá podamos practicar pronto una política más adversarial y no entre enemigos, ¿no? Porque ese también es otro de los problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Que las fuerzas políticas que tienen visiones de país distintas plantean el debate en el eje amigo-enemigo, ¿no? Cuando debería esto poder trabarse en un eje adversarial, ¿no? Somos adversarios políticos que nos respetamos, que tenemos diferencias y que resolvemos nuestras diferencias con las herramientas de la democracia, ¿no? Ojalá el juicio político sea, digamos, ese catalizador para ese país de nuevo tiempo que esperamos muchos. Bueno, una conversación muy estimulante, sin duda llena de vacíos y de búsquedas todavía por realizar. Unas palabras finales para cerrar esta sesión, Abraham. Bueno, Pedro, agradecerte primero por la invitación. Perdóname si ya al final de la entrevista soné un poco más enrevesado, ya son las 1 de la mañana por acá. Pero bueno, siempre es un placer poder compartir contigo. Como has visto, yo respuestas tengo muy pocas, ¿no? Lo que tengo son muchas preguntas, pero sí creo que hace falta Como que todos. podamos hacernos estas preguntas, ¿no? A veces hay que ponerle palabras a nuestras interrogantes y poder explicitarlas y generar conversación. Creo que toda revolución nace a partir de una gran conversación. Hay que propiciar esa conversación, construir tejido, organizarnos y no abandonar nunca la alegre rebeldía, ¿no? Pese a todos los golpes, no renunciemos a la alegre rebeldía, ¿no? A la esperanza. Sí. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.